Hola a todos. En esta oportunidad voy a explicar una aplicación de la técnica de regresión lineal simple. Esta técnica permite estudiar la relación lineal entre una variable dependiente y en función de otra variable x independiente, modelado mediante el modelo matemático y, ¿no? Y sub i, que es la variable dependiente, va a ser igual a beta sub 0 más beta 1 por x sub i más el error. El modelo poblacional, el modelo paramétrico, y en base a esa técnica de regresión lineal simple, nos enfocamos en esta situación. Una empresa produce partes para camión y utiliza en los remolques. La gerencia de producción desea desarrollar un modelo de regresión que le permita predecir los costos de producción en función de las unidades producidas. Entonces, nos informa que esto está en cientos y los datos se muestran a continuación. La primera interrogante es la identificación de las variables de estudio. Es necesario y recomendable identificar cuál es esa variable independiente y cuál es esa variable dependiente. Entonces, lógicamente que la independiente viene a ser, en este caso, las unidades producidas en cientos, e Y sería el costo, ¿no? Los costos están en miles de dólares. Ahí tenemos que se tiene las variables de estudio. En la siguiente pregunta, la construcción del diagrama de dispersión o nube de puntos. Herramienta gráfica que me permite conocer la relación que existe entre estas dos variables de estudio. La relación y asimismo el signo de la pendiente o el signo de ese coeficiente de regresión, si estamos hablando ya en términos estadísticos. Para ello, selecciono los elementos, los datos de cada una de las variables. Me voy a la opción insertar. Dentro de ello, selecciono el gráfico de dispersión y, bueno, empleo la primera opción. Me voy a diseño rápido, diseño 9, y me arroja el gráfico de dispersión. Gráficamente, tenemos aquí el resultado, donde se puede apreciar el modelo estimado, ¿no? El coeficiente de determinación, el R cuadrado, y podemos observar, ¿no? Que la recta, pues, los puntos están cercanos a la recta estimada. La ecuación representa esa recta y podemos aquí generar un título: relación entre las unidades vendidas y el costo. Se puede también interpretar como una relación lineal directa entre estas dos variables. A medida que aumenta las unidades, la producción de estas unidades, pues lógicamente que el costo también va a aumentar. Aquí, nombre al eje X, unidades vendidas y el costo. El costo. Después se puede decir, ¿no?, que hay una relación lineal entre estas dos variables, entre las unidades producidas y el costo. Es decir, la relación es directa con pendiente positiva. Por lo tanto, ¿no?, eh, conforme aumenta el número de unidades producidas, los costos también aumentan. Muy bien. Ahora, a partir de los elementos que se tienen, a partir de los datos, la siguiente
habilidad que debe de desarrollar el estudiante es justamente encontrar estos coeficientes. Mediante la técnica de mínimos cuadrados, generamos esas estimaciones. Es una técnica que permite estimar los parámetros de cualquier modelo con el objetivo de minimizar la suma de cuadrados del error. Ese es el objetivo de esta técnica de mínimos cuadrados. Minimizar esa suma de cuadrados del error. Al respecto, Stock y Watson en el año 2012, el estimador de mínimos cuadrados elige los coeficientes de regresión de tal forma que la recta de regresión estimada se encuentre lo más cercana a los datos observados. Y esa cercanía se va a medir, esa distancia vertical entre el dato y la recta de regresión, es decir, el punto medido de forma vertical hacia la recta, viene a ser el error de estimación. Entonces se va a medir esa suma de errores al cuadrado, lógicamente que se cometen con la predicción de y dado x. Entonces, aquí al copiar los datos originales, tanto de x como de y, lo que necesito es el producto de x por y. X por y, aquí multiplico x por y. Y luego simplemente arrastro. X al cuadrado, la suma de x, y luego arrastro. Tengo los respectivos totales de x, de y, de x por y y de x cuadrado. Reemplazamos, no, reemplazamos. Para obtener beta 1 estimado, necesito de n, que viene a ser el total de pares ordenados. En este caso es 3, 6, 8. Recuento, son 8 elementos. Entonces, al obtener beta 1, sería 8 multiplicado por la suma producto de x por y. Ya lo tengo, 308.36 menos la sumatoria de x, solo x, por la sumatoria de y. Todo eso es el numerador. Sobre n, 8, 8 pares ordenados, sumatoria de x y al cuadrado, 484.6. Menos la suma de x, todo al cuadrado, suma de x elevado al cuadrado. Ya está. Y eso me da como resultado 0.24, perdón, 97. Para encontrar beta 0 necesito de los promedios. El promedio de x y el promedio de y. Ya está. Entonces, tengo ya los valores de beta 0 y beta 1. Entonces, el modelo de regresión estimado, modelo de regresión estimado será igual a beta 0, que en este caso es 3.1641, redondeado a 4 cifras decimales, más 0.2498x. Ahí tenemos el modelo de regresión estimado. Modelo de regresión simple, lineal simple, estimado. Entonces, la interpretación del coeficiente de regresión es muy similar al
al elemento principal, mejor dicho, al valor de la pendiente, si es que si queremos verlo desde esa óptica de la matemática, es muy similar. La diferencia está muchas veces en las unidades correspondientes. Por cada 100 unidades producidas adicionalmente, recordar que X, la variable independiente X, está en cientos y la variable Y está en miles de dólares. Entonces, por cada 100 unidades, está en cientos, el costo aumenta en 0.2498 mil dólares. Esa es la interpretación del coeficiente de regresión beta 1. Coeficiente de regresión beta 1. A partir del modelo de regresión lineal simple, se pretende ahora validar el modelo. Recordar que un modelo tiene que pasar por esa fase de validación. Y para ello, según Newbold y otros en el año 2008, señala que ese análisis de varianza que se va a emplear como soporte para poder validar el modelo de regresión lineal simple, y no solo simple, también múltiple, me permite descomponer esa variabilidad total en una componente explicado por el error y una componente explicado por la regresión. Gráficamente, gráficamente se observa la recta de regresión estimada, hasta la recta de regresión estimada, y el sombrerito y estimado es igual a beta 0 más beta 1 por X. Ahora, esa descomposición se puede apreciar aquí. El valor real menos el valor estimado te genera un error. El valor real menos el valor estimado te genera un error de estimación. Ahora, el valor estimado con el promedio de esa variable o de los valores de esa variable dependiente te genera pues una diferencia, una distancia que en conjunto se va a llamar suma de cuadrados de regresión. Lo mismo sucede con los errores. Esos errores en conjunto pues será la suma de cuadrados del error. Y la suma de cuadrados de regresión con el error, lo que me estaría dando es la suma cuadrado del total. Matemáticamente, esa suma de cuadrados del total sería la distancia, la diferencia del valor real con el y promedio. Si el valor real que está acá arriba con el y promedio me genera una distancia que en conjunto vendría a ser la suma de cuadrados del total. Entonces, esas sumatorias de las diferencias al cuadrado, si ustedes recuerdan, tiene que ver mucho con la varianza. Hay una fuerte relación allí y para ello se genera un planteamiento de hipótesis. Si beta 1, que es el coeficiente de regresión, en este caso poblacional, si es igual a cero, podemos decir que no hay relación entre ambas variables. Y si es diferente de cero, lógicamente, ¿qué hablamos? Se habla aquí si hay relación entre ambas variables. Si no hay, pues puedo decir que el modelo no válido. Y si hay relación, pues hablamos de un modelo válido. Entonces hay que tener en cuenta eso. Para validar, empiezo con beta 1 igual a cero y beta 1 diferente de cero, mayúscula. Hablamos aquí de parámetros. Recordar que las hipótesis se plantean para los parámetros. Ya con ayuda de los elementos de la muestra se puede hacer la inferencia correspondiente. En esta oportunidad voy a validar el modelo con 5%, con 0,05. Se tiene aquí la fuente de variación, esa descomposición que se va a hacer para la regresión, para el residual o error y para el total. Los grados de libertad para la regresión sería 1, una sola variable independiente.
para el residual n-2 y para el total n-1. Obteniendo ya la suma de cuadrados y los grados de libertad, al dividir estos dos elementos, se genera los cuadrados medios. Cuadrado medio de regresión y cuadrado medio del error. El f de Fisher será el cociente, la división del cuadrado medio de regresión entre el cuadrado medio del error. Entonces, bajo los datos que tengo en la parte superior, voy a copiar, tengo acá los datos correspondientes de X e Y y necesito el valor estimado. Con la ecuación de regresión voy a estimar. Esto lo voy a borrar. Voy a borrar esto. Y reemplazo. Signo igual o signo más. Beta 0. Beta 0 está aquí. 3.16 más beta 1 multiplicado por X. Ahí está. Y fijo. Concateno beta 0, beta 1. Y lo que hago es arrastrar. Arrastro y tengo los valores estimados. ¿Correcto? Esos son los valores estimados. Ahora, como ya tengo el valor estimado, voy ahora a obtener el promedio de Y, que lo tenemos en la parte superior y el promedio se encuentra aquí. Entonces voy a trabajar con ese promedio de Y. Lo que hago es reemplazar. Y estimado, ese Y estimado menos el promedio de Y o el promedio de Y. Promedio de Y elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado. Y el Y promedio es fijo. Se lo fijo. Lo concateno. ¿Correcto? Entonces, sigo por acá. Y obtengo el total de 2.9025. Ahí está. La suma de cuadrados de regresión es la diferencia del valor estimado con el promedio todo al cuadrado. El resultado de todos estos elementos, la sumatoria, viene a ser la suma de cuadrados de regresión. Ahora, el grado de libertad de regresión es 1. Es 1. Entonces, lo copiamos aquí. 1. Listo. El error. El error. ¿Cómo se define el error? La diferencia, ¿no?, del valor real. Aquí está. Y sub 1, o y sub i, perdón. Y sub i menos y sub i estimado, sombrerito, ¿no? Esa diferencia del valor real con el estimado me da el error. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver por acá. El y real menos el y estimado. Y real, aquí. Voy a borrar toda esta columna y decimos lo siguiente. Signo igual. Y real. Y real menos y estimado. Y estimado todo al cuadrado. Y lo que hago es sumar. Sumo todos esos resultados y obtengo el total de 1.3262. Esa es la suma de cuadrado del error. Y del total, puedo sumar estos dos valores que están remarcados de amarillo o simplemente puedo calcularlo. El valor real le quito el valor promedio de y lo elevo al cuadrado. Reemplazando el valor real menos y promedio. Si está por acá. Y promedio. Y lo elevo al cuadrado. El y promedio es fijo. Es fijo. Y lo que hago es arrastrar. Y ya está. 4.2287. Los grados de libertad de el residual del error n-2. N, 8 datos, menos 2.
Aquí sería menos 2, 6. Y el último, 8 menos 1, que viene a ser 7. Los cuadrados medios, como está en la parte superior, una fórmula, ese cuadrado medio de regresión viene a ser igual a la suma de cuadrados de regresión entre 1. Entonces, voy a eliminar aquí y lo que hago es dividir suma de cuadrados entre 1, suma de cuadrados del error entre 6. Ya obtuve los cuadrados medios, las respectivas varianzas. Entonces, el f de Fisher va a ser igual al cuadrado medio de regresión entre el cuadrado medio del error. Y ese es el valor de Fisher, el f calculado. En la descomposición, finalmente, nos llevó a obtener el valor de f de Fisher. Muy bien. Entonces, bajo ese valor de f y el valor crítico, recordar aquí que el análisis de varianza trabaja con una sola zona de rechazo, una sola zona región de rechazo, y vamos a ubicar ese punto crítico. Aquí la sintaxis correspondiente, inversa punto F con la derecha, la probabilidad, en este caso es 0,05, grado de libertad de la regresión y grado de libertad del error. Por eso marca F91 y F92. Entonces, bajo ese contexto, Fisher resultó 5.9873. Este 13.13 cae en la zona de rechazo. Por lo tanto, la decisión es rechazar H0. Y si hemos rechazado H0, podemos afirmar que hay evidencia de decir que ese beta 1 es diferente de 0. Y si es diferente de 0, el modelo es válido. Es válido. Entonces se tiene con un cierto nivel de significancia y a partir de esa información muestral, el modelo es válido. Por lo tanto, hay relación lineal entre esas dos variables. Ahora, en el punto E, valide el modelo de regresión con 5% de significancia, pero utilizando el test de Student. Tiene que ver mucho con la prueba de hipótesis del coeficiente de regresión. Entonces, para este caso, ¿no?, el planteamiento es el mismo. Si beta 1 es igual a 0, no hay relación, y si es diferente de 0, hay relación. El estadístico de prueba te de Student, pero requiere de ciertos ingredientes, de ciertos elementos. Necesitamos del beta 1 estimado, del valor de K, que viene a ser el valor que está en la hipótesis, y el error típico SB1. Pero este error típico necesitamos para encontrar el SB1, necesitamos del error estándar de estimación, necesitamos del SXX, de la suma de cuadrados de regresión, o sea, una serie de elementos para poder obtener el denominador del estadístico TD-Student. Entonces, veamos qué pasa aquí. Beta 1 lo tenemos en la parte superior. El valor de K en este caso es 0. En la hipótesis marca que es 0. El SB1, vemos aquí que para encontrar ese valor necesitamos en primer lugar calcular el SXX. ¿Cómo se determina el SXX? Como la suma de cuadrados de regresión. Entonces vamos a la parte superior, suma de cuadrados de regresión, dividido entre ¿cuánto? Suma de cuadrados de regresión entre beta 1 al cuadrado, beta 1 al cuadrado. 46.52. El S sub E viene a ser la raíz cuadrada del cuadrado medio del error. Entonces aquí, raíz del cuadrado medio del error. O
Y por último, el SB1, ¿a qué es igual? Lo tenemos ahí en pantalla. S sub E entre la raíz de SXX. 0.0689. Y con estos valores ya puedo encontrar el valor de T de student. ¿A qué es igual T de student? Beta 1 estimado menos 0 sobre SB1. 3.6236. Ahí tengo el valor de T de student. Bien, como estoy empleando T de student y la prueba es bilateral, entonces voy a tener aquí dos zonas de rechazo. Al 5% utilizo la sintaxis inversa.t, alfa medios 0,025 n menos 2. Como n vale 8, menos 2 sería 6. Entonces, para el otro punto crítico, por simetría esto va a ser positivo, pero también lo puedo calcular. Sería eh, aquí inversa.t, probabilidad acumulada 0.975 con 6 grados de libertad. Ahí está, positivo. Por lo tanto, el valor calculado del T de Student 3.62 cae en la zona de rechazo. Por lo tanto, la decisión será rechazar H0. Si rechazo H0, hay evidencia estadística para poder afirmar que hay relación entre estas dos variables, por ende el modelo es válido. Es válido. Muy bien. Entonces, he validado el modelo usando Feature, utilizando TestStudent. Ahora veamos lo que sucede con la construcción de intervalos para la variable dependiente. Puede ser desde una óptica individual o desde una óptica promedio. Para ello, necesitamos del siguiente algoritmo. Si es para un valor medio, y sub 0 más menos el punto crítico, el S sub E, por la raíz cuadrada de 1 sobre el número de elementos, más la diferencia del valor para X menos su promedio al cuadrado sobre ese XX. Tiene que ver mucho aquí la varianza, ¿no? Ustedes se dan cuenta, dentro de la raíz está la varianza, tanto para el valor medio como para el valor individual. Lo único que cambia es el 1 delante del 1 sobre n. Eso es lo que hace la diferencia, ¿no? Entre este valor promedio, medio y el valor individual. Va a depender mucho del contexto, cómo me voy a dar cuenta qué algoritmo voy a emplear, depende mucho del contexto. En este caso, estime un nivel de confianza en el 95% para el costo promedio de producción. ¿Cuándo se producen 800 unidades? Aquí hay que tener cuidado con las unidades. Son 800 unidades, 800 sería simplemente 8, ¿no? Porque eso está pues en cientos, pues simplemente será 8. ¿Qué más necesito? Los coeficientes. Necesito de los coeficientes. Beta cero lo tengo en la parte superior. Beta cero, beta uno, beta uno. ¿Qué más necesito? Necesito, me pide acá el costo promedio. O sea, me está pidiendo mu de y cuando x es igual a 8. ¿Sí? Cuando x es igual a 8. Eso es lo que me está pidiendo el problema. Pero por ahora voy a encontrar el y estimado cuando x es igual a 8. ¿Cómo hago esto?
Muy sencillo. Digo beta cero más beta uno multiplicado por 8. Ese es el modelo de regresión lineal estimado. Y beta cero más beta uno por X. Pero ¿quién es X? La cantidad de unidades producidas. Pero hay que tener cuidado porque esto está en cientos de unidades. Yo simplemente coloco 8. Ahí tenemos ya ese valor estimado puntual que lo vamos a reemplazar ya sea en la primera o en la segunda, dependiendo del contexto. Como en este caso es promedio, voy a utilizar la primera fórmula, el primer algoritmo. Muy bien. Entonces aquí todavía no sé cuánto es ese intervalo, ¿correcto? El punto crítico para trabajar con los positivos, uno menos alfa medios. Alfa sigue siendo 5% con n menos 2 grados de libertad. Entonces me va a quedar aquí inversa.t. Uno menos alfa medios sobre 2, punto y coma 8 menos 2. Sería 0,975 con 6 grados de libertad. 244. El S sub E ya lo tenemos en la parte superior. El SXX. Ahora acá está. N vale 8. Promedio de X también lo tenemos en la parte superior. Ahí está. Y con esos elementos ya se puede construir los intervalos. Al reemplazar el Y sub 0 estimado, 5,16, le voy a restar y después le voy a sumar todo ese margen de error. Es decir, el S sub E, S sub E ya lo tenemos por aquí, 0,47. A ver, S sub E es 0,94. A ver, voy a reemplazarlo para que ustedes se den cuenta de lo siguiente. El T crítico, ahí está, por S sub E, por la raíz 1 entre 8 más X sub 0, 8, menos el promedio, todo al cuadrado, entre SXX. Muy bien. Entonces, ya tengo el número que representa desde el crítico hacia el lado derecho. Entonces, ese margen le resto al límite, a esa estimación puntual para obtener el límite inferior y luego le sumo para obtener el límite superior. Es decir, valor estimado menos el margen, valor puntual más el margen. Ahí tenemos entonces el intervalo. Con un nivel de confianza del 95% y a partir de la información muestral, el intervalo contiene el verdadero costo promedio de producción cuando se producen 800 unidades. Ese es el algoritmo y de esa misma forma se puede, se pueden hacer pues más situaciones, más problemas. Y aquí, por ejemplo, en la letra H nos habla del costo de producción, no del costo promedio. Entonces, la situación cambia, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que dentro de la raíz empieza con uno más. Entonces, simplemente, como tienen el mismo nivel de confianza, tienen el mismo valor de X, simplemente le agregué el uno a lo que está dentro de la raíz, obteniendo 1,22.
Si le resto a 5.16, que es mi estimación puntual, obtengo el límite inferior. Y si le sumo, obtengo el límite superior. Algo que me estaba olvidando era sobre las inferencias de el coeficiente de regresión, algo muy importante. Se puede afirmar con un nivel de significancia o significación del 5% que por cada 100 unidades adicionales, el costo se incrementa en más de $200, ¿no? En más de $200. Entonces, hay que tener en cuenta que el costo está en miles. Entonces, si esto lo divide entre 1000 para guardar eh, cierta conexión con las unidades, pues todo tiene que estar medido con las mismas unidades, estar en las mismas unidades. Entonces, beta 1, dice, es más de, sería 0.216 y menor o igual a 0.216. ¿Por qué 0.216? Porque cuando tú divides 216 entre 1000, pues me da el valor correcto de la hipótesis. Entonces aquí será beta 1 menor o igual a 0 y mayor a 0. La afirmación cae sobre beta 1. Entonces, el algoritmo no cambia. Si ustedes se dan cuenta, no cambia. ¿Cuánto vale beta 1? Beta 1 lo tenemos por acá. Beta 1, 0.24. ¿Qué más necesito? El valor de K en este caso es 0. No, perdón, no es 0, es 0.216. Ahí está. Ese es el valor de K. El SB1, acá está, el S sub E o el SB1. Aquí tenemos no, solo pide el S sub E, perdón. Ahora vamos por partes. Voy a copiarlo de acá. El SB1 lo tenemos parte superior, aquí está. El S sub E, 0.47 y el SXX, 46.50. Listo. Entonces el valor T será igual a beta 1 menos el valor de K entre SB1, 0.49. Hay que contrastar si hemos copiado bien. Sí, ¿no es cierto? Por lo tanto, podemos decidir ya en base al valor calculado y en base a la región crítica. Por ejemplo, para la región crítica sería inversa.t 0.995 ¿Por qué? Porque como estamos trabajando con un nivel de significancia del 5%, para ingresar a la sintaxis o valores correspondientes sería la probabilidad acumulada, en este caso 0.95, con n-2 grados de libertad. Por lo tanto, la decisión 0.44 cae más o menos por acá. La decisión será aceptar H0. Aceptar H0. Es decir, no hay evidencia para afirmar que por cada 100 unidades producidas, el costo de producción se incrementa en más de 0.216 mil dólares. Muy bien. Entonces, ustedes han podido notar los diferentes puntos que hemos visto en esta sesión. Muchas gracias. Hasta un próximo video.